nosotros es fundamental que a nivel internacional, que la comunidad internacional conozca y sepa de lo que está sucediendo en el Ecuador. El Estado ecuatoriano se presentó en Ginebra, Suiza, a inicios de esta semana, el lunes, a las 8:30 de la mañana de hora local, presentando cuáles son, digamos, las políticas o las medidas que desde el Estado se han tomado para cumplir los derechos humanos. Solamente para poner en perspectiva y para que entendamos un poquito mejor lo que es el examen periódico universal y lo que es esta revisión en Naciones Unidas en Ginebra. El examen periódico universal es un mecanismo de revisión intergubernamental. Es impulsado y llevado a cabo por los estados y se da en un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se dedica a la evaluación de la situación de los derechos humanos en todo el mundo cada 4 o 5 años. Entonces, actualmente está en marcha el cuarto ciclo, es decir, que el Estado ecuatoriano y todos los demás estados ya han sido revisados, la mayoría de ellos, 3 veces. El examen de cada estado lo que implica, lo que quiere decir es que el Estado ecuatoriano o cualquier estado puede viajar a Naciones Unidas en Ginebra, presentar un informe que ya ha sido enviado alrededor de un mes antes de su evaluación y recibir una serie de recomendaciones en el lapso aproximado de 1 minuto y medio, 2 minutos, dependiendo cuántos países se inscriben para tomar la palabra. Entonces, los países inscritos para tomar la palabra tienen derecho a hablar y a dar recomendaciones específicas al Estado. Es una cantidad de recomendaciones muy reducida, suelen ser 2 o 3, los más, digamos, los que quieren dar aún más tratan de saltarse la introducción del saludo, de la felicitación, de los buenos deseos a la delegación para dar más recomendaciones. Las organizaciones de la sociedad civil tenemos un papel que cumplir en este examen, que se lo hace el Estado ecuatoriano en este caso y que fue llevado a cabo este lunes, como les mencionaba. Podemos participar de ciertos procedimientos de lo que se llama incidencia, cabildeo, lobbying, de difusión a través de medios como ustedes, sobre todo antes de la fecha del EPU de determinado país y luego para que se conozcan las recomendaciones que se han dado. En este sentido, resulta fundamental realizar la incidencia porque si bien la sociedad civil envía también un informe, lo que viene a ser un informe alternativo para el Alto Comisionado de Derechos Humanos, para que sea el Alto Comisionado que recoja toda esta información desde sociedad civil sobre el estado de los derechos humanos en todo el territorio nacional y que sea el Alto Comisionado quien hace una especie de resumen y este informe se pone a disposición de las misiones diplomáticas en Ginebra, Suiza, acreditadas ante Naciones Unidas. Entonces, lo que tenemos es la participación de la sociedad civil, por un lado, enviando informes, haciendo cabildeo, hablando con embajadas, hablando con misiones diplomáticas, y por otro lado tenemos lo que se llama la participación del Estado, la evaluación ya del Estado, en la que la sociedad civil ya no tiene ninguna participación, porque es un examen directo entre Estado y los demás estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, específicamente del grupo de trabajo del examen periódico universal. Entonces, creemos que fue una muy buena oportunidad, considerando lo que usted indicaba, que actualmente la situación de los derechos humanos en el país es sumamente precaria, que tenemos, sí, hemos podido respirar de cierta manera aires de alivio desde que algunas reformas se dieron en la Asamblea Nacional, desde que la Corte Constitucional también se ha tomado a cargo muchos temas de interés, los temas de LGBTIQ, los temas de recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos. Ha habido una sensación para al menos sociedad civil desde hace unos años no teníamos esa tranquilidad para trabajar, pero ahora vemos que la situación de inseguridad, la situación de la crisis económica pospandemia, la situación de falta de trabajo, la situación de violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes se ha incrementado de una manera exponencial. Tenemos el año más violento desde que se inició la contabilización de los femicidios en el país.
Usted conoce muy bien que desde el 2014 se lleva a cabo este conteo a partir de la aprobación del femicidio en el Código Orgánico Integral Penal. Y tenemos que el 2022, parecía que el 2021 iba a ser el año más violento y ya el 2022 le ha sobrepasado de largo. Este miedo, esta ansiedad, este temor que tenemos, no solo en sociedad civil, sino cada uno de nosotros, en que no estamos seguros viviendo en nuestro territorio nacional, eso tenía que evidenciarse en la evaluación del Estado ecuatoriano en Ginebra, Suiza. Entonces, comentarles nada más que hubieron muchas recomendaciones muy interesantes, muy, digamos, comprometidas por parte de los estados que justamente hablaron sobre, en el tema que nos convoca el día de hoy, el tema de violencia y de femicidio. Si me permite, Sandy, yo puedo hacer lectura de algunas de las recomendaciones, no todas porque son bastantes, pero sí tener una idea de lo que fue mencionado en Ginebra, Suiza, el día lunes. Yo Adelante, por favor. entiendo, yo entiendo que los medios de comunicación han hecho un esfuerzo por traer esta evaluación al terreno, porque las personas conozcamos lo que pasó el día lunes, que sepamos lo que el mismo Estado ecuatoriano presentó, pero creo que también es fundamental que repasemos una y otra vez, está en manera telemática, internet, está disponible todo el video del examen periódico universal, cuáles fueron las respuestas del Estado, cuáles fueron las recomendaciones y las principales preocupaciones por parte de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos del examen periódico universal. Por poner un ejemplo, Suiza nos sugiere establecer y fortalecer los mecanismos y la legislación para garantizar la persecución de actos de violencia contra las mujeres y las niñas y el feminicidio, y establecer una política pública de reparación integral para las víctimas y sobrevivientes de violencia contra las mujeres y niñas. La misma Suiza nos recomienda aplicar una política integral de protección de los defensores de derechos humanos que incluya un protocolo para investigar las amenazas y los ataques contra ellos con una consulta adecuada. Como puede ver, Sandy, esta es una recomendación sumamente puntual, tanto la de violencia como la de política integral de defensores, y se da en un marco sumamente necesario cuando hace pocas semanas tuvimos el lamentable fallecimiento de María Belén Bernal en las manos de su pareja, y como ella, tantas otras mujeres y niñas y adolescentes que han sido víctimas de femicidio y otras muertes violentas. Entonces se nota que el Estado suizo, que Suiza ha puesto atención a lo que sucede en el país y se ha permitido dar una recomendación puntual sumamente fuerte y sumamente potente para que se cumpla a nivel nacional. También